Buenas noches, jóvenes caficultores, ¿cómo están? Un gusto saludarles, Nelson Ramírez, su servidor. El día de hoy, pues, nos toca moderar esta maravillosa clase que la va a impartir el ingeniero Julio César Hernández, quien es nuestro coordinador, ¿verdad? Solamente antes de, pues, iniciar con nuestra cátedra el día de hoy, necesitamos por ahí que ustedes mantengan siempre el orden en cuanto a tener sus micrófonos apagados, mantener también lo que es una buena conexión Wi-Fi para que no se pierdan de absolutamente nada de nuestra valiosa información. Y lo más importante también, considerar un espacio adecuado para que ustedes puedan mantener lo que son una concentración muy agradable, que nadie los moleste y que nadie les interrumpa, ¿verdad? Bueno, el día de hoy tenemos la clase de enfermedades de importancia económica en el cultivo del café y pues el ingeniero Julio Hernández es el encargado de darnos esta cátedra del día de hoy. Ingeniero Julio, bienvenido. Gracias, Nelson, por la moderación y a ustedes también por estar presentes siempre a la misma hora y por los mismos canales. Un saludo a todos los jóvenes que nos miran a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Telegram y obviamente también aquí a través de la plataforma de Zoom. Eh, bueno, vamos a iniciar, como bien lo decía Nelson, la clase de hoy es enfermedades de importancia económica en el cultivo de café. Así que pues tomen una libreta, ¿no? Para que hagan sus respectivas anotaciones. Bueno, el día de mañana vamos a tener la continuidad de esta clase para que no pierdan el hilo. La clase de mañana es plagas de importancia económica. Hoy vamos a ver una parte, mañana van a ver la segunda parte, ¿no? De estas dos clases que tiene que ver con el manejo integrado de plagas y enfermedades. Número de teléfono de jóvenes caficultores 3168-5203 y pues nuestro correo consultas jóvenes caficultores hn honducafeproyectos.com para aquellos que nos quieran mandar alguna información o quieran tener, digamos, alguna interacción con nosotros un poco más, más en privado, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. Quiero mencionarles que en esta clase vamos a tener tres objetivos. Objetivo número uno, conocer las diferentes enfermedades que afectan el cultivo de café. Número dos, conocer las diferentes prácticas y condiciones climáticas que favorecen la propagación y desarrollo de las enfermedades. Número tres, conocer el manejo integrado de enfermedades del café. Vamos a centrarnos en estos tres objetivos, así que sigan la secuencia, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos conocer el tema de enfermedades? Lógicamente porque siempre van a convivir con ellas. Todas las personas que manejan el cultivo de café, que tienen sus fincas, de una u otra manera siempre van a tener una relación directa con las enfermedades, ¿no? En el café hay parásitos obligados. En el caso de la Emileia bastatrix, la roya, que es una enfermedad obligada en el café, siempre la vamos a tener. Así que hay que aprender a convivir con ella, a manejarla. El manejo, hoy en día, por todo este tema del cambio climático, ustedes saben, las certificaciones, entonces es necesario no el enfoque a erradicación de la enfermedad, sino más bien al manejo integrado de la enfermedad con prácticas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, vamos a empezar hablando de lo siguiente. ¿Qué es? Bueno, primero, tenemos un triángulo acá. Este es un triángulo equilátero, triángulo de las enfermedades. Esto ustedes lo van a ver en diferentes, digamos, en diferentes áreas, posiblemente, gracias, posiblemente lo vean en el tema de plagas, también se ve en el tema de nutrición en algunos casos. Eh, pero hoy lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar compartiendo en el tema de enfermedades. Muy bien. Está el ambiente, está el patógeno y está el huésped. ¿Qué es el ambiente? Pues obviamente donde se desarrolla el huésped, que en este caso es el cultivo de café. Tenemos un patógeno que para bien o para mal, no puedo decir que son malos, porque en realidad las enfermedades no hay microorganismos malos ni buenos, simplemente quieren sobrevivir. Ellos se alimentan del café y son parásitos obligados. Están obligados a alimentarse del café porque son
dependen directamente de esta planta para alimentarse. No pueden alimentarse de otra planta. Ellas son parásitos obligados, están obligados a vivir de él. Cuando el ambiente es favorable, por ejemplo, una humedad relativa alta, una temperatura entre 25 grados hacia abajo, 25, 24 grados, ¿verdad? El patógeno encuentra un ambiente propicio para eclosionar y multiplicarse. Es ahí donde pues, encontramos una mayor proliferación de este hongo y entonces encontramos una mayor afectación en la planta. No solamente con la roya, sino con diferentes enfermedades, ¿verdad? Como las que hemos mencionado anteriormente, que de hecho ahorita vamos a ver cada una de ellas. Algunos de ustedes ya las conocen. Así que el ambiente, el hospedero y el patógeno, ¿sí? El daño a la planta se puede dar cuando incrementa el número de patógenos, o sea, el número de individuos que dañan la planta. Pero también puede darse cuando el ambiente es propicio, entonces empieza la multiplicación de este organismo. Vamos a ver ahora algo importante acá porque creo yo que esto es un error que siempre se comete. No todos los microorganismos se pueden controlar de la misma forma. Por ejemplo, existen organismos superiores e inferiores. Dentro de los organismos superiores, en el caso de la gama de enfermedades que afectan el cultivo de café, tenemos los basidiomicetos, que es una subdivisión a la que pertenece la roya como tal y el ojo de gallo. Son dos enfermedades, dos organismos que producen una enfermedad en la planta de café, que son parte de un grupo y por lo tanto, como son parte de un grupo, se pueden controlar casi con los mismos productos. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar mucho de los triazoles, ¿no? El Amistar, pueden haber escuchado hablar ahí, ¿verdad? Del Alto 10, del Alto 100. Estos son productos comercialmente que se venden, pero la mayor parte de ellos, ¿verdad? Controlan a la roya. Ahora, de paso, controlan a los bodegallos, porque son familia, están dentro de la misma subdivisión, son basidiomicetos, hongos superiores. En el caso de los triazoles, lo que controlan es algo que se llama ergosterol, que es la pared de la célula del hongo. Ahora, esta pared no existe en los hongos inferiores. Tenemos acá los omicetos. Los omicetos son un tipo de hongos que son menos evolucionados. Tienen diferencias anatómicas, por ejemplo, no tienen pared celular, por lo tanto, un triazol no los puede detener. Si yo aplico un triazol para el control de un Fitium, que es uno de los hongos que dañan o que causan el mal de Tayuelo, no voy a hacer ningún efecto porque no tiene pared, por lo tanto el triazol no lo afecta, pero sí va a afectar a una roya o va a afectar a un ojo de gallo. Entonces, un producto que sea bueno para una enfermedad no necesariamente va a ser bueno para otra, ¿verdad? Esto es como cuando usted va al médico y le dicen, mire, tómese una aspirina para, no sé, para bajar los síntomas de la gripe quizás, o para el dolor de cabeza, pero usted ya quiere que esa aspirina también le quite, no sé, una enfermedad en la piel y no necesariamente va a tener el mismo efecto sobre ese otro problema, ¿sí? Es posible que sí suceda en menor escala, pero no siempre. En este caso no se puede. Los productos que son directos para superiores o afomicetos, deuteromicetos y basidomicetos no van a tener un efecto sobre hongos inferiores como los omicetos. Pero a ver, me dado a entender ahí. Y vamos a pasar a lo siguiente. Algunos conceptos de fitopatología que quiero que conozcan, porque posiblemente más adelante los van a escuchar, que es incidencia, infestación y afectación. Cuando hablamos de una incidencia, cuando hablamos de incidencia se refiere al porcentaje de hojas enfermas respecto del total de hojas evaluadas en el lote. Con este dato se tomará algunas decisiones, por ejemplo, el tipo de producto a utilizar, sistémico o de contacto. Más adelante van a ver un poco sobre esto, ¿no? Esto es un muestreo que se realiza en la finca. Yo, para tomar una decisión de aplicar un producto, yo necesito tener el porcentaje de infestación en la finca
el porcentaje de incidencia, perdón, que ha causado la enfermedad en la finca. Y ¿cómo lo calculo? Lo calculo sacando el número de hojas dañadas, ¿verdad? Y relacionándolo entre el número total de hojas. Por ejemplo, 30 hojas dañadas de 1000 hojas es el 3%. Esto ya es un indicativo que hay enfermedad, pero no supera el 5%, que es el punto de alerta para hacer un control con un producto, en el caso de la roya. Ahora, ¿qué es infestación? Este término se usa cuando hablamos de daño causados por bacterias, virus y hongos. ¿Cuáles? Las dos variables para medir son incidencia y severidad. Siendo incidencia el número de individuos, como les mencionaba anteriormente, enfermos, y severidad el grado de infestación. No es lo mismo la infestación que pueda tener una planta a el número de hojas dañadas que puede existir en una finca. Por ejemplo, yo tengo una hoja dañada con un 80% de infestación por roya, no quiere decir que toda la plantación esté infectada, o sea, que yo puedo, que toda la plantación, ¿verdad? Todas las 3.500 plantas por manzana estén con ese nivel de infestación. Pero la incidencia, a mí lo que me indica es cuánta enfermedad existe dentro de la finca, mientras que la infestación me indica qué grado de infestación existe. Y eso a veces se confunde, porque yo miro personas que dicen, mira esta hoja cómo está con 80% de roya. Eso no quiere decir que toda la plantación esté dañada, ¿sí? Puede ser que la infestación en ese individuo sea mayor que en los otros. Nosotros tenemos que sacar incidencia, entrar, hacer un muestreo, contar 60 plantas, bandola alta, bandola media, el tercio medio, bandola del tercio bajo, y contar el número de hojas infectadas. Y entonces ese número de hojas infectadas se divide entre el número total de hojas. Más adelante lo van a ver un poquito más a detalle. Ahorita solo son pincelazos para que vayan a tener una idea de lo que vamos a ver. Cuando hablamos de afectación, que es otro término que se utiliza muchísimo, la afectación, este término se asocia más con las plagas, como ácaros, gusanos, tripa, etcétera, por los daños externos causados a la planta, ¿no? Aquí solo se mide con incidencia, ya no se mide lo que es la severidad. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo de café? Obviamente ustedes ya lo saben, tenemos la roya, tenemos la antracnosis, tenemos el mal de tayuelo, también existe el ojo de gallo, la mancha de hierro, la llaga macana, que más adelante la van a conocer, y también existen otras que ustedes van a ver ahí, las roselinas, que son pepo y bonude, pues, pero ahí lo van a ver más adelante. Ahorita quiero enfocarnos desde la raíz hasta la parte aérea, para que vayamos conociendo. Voy a poner el puntero, si me permiten. Y acá tenemos en esta imagen la roya. Para aquellos que nunca habían visto la roya, esa es la roya. Luego tenemos el mal de tayuelo, ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí a una semilla de café sembrada en un vivero, ¿no? Ya emergió, entonces el daño de mal de tayuelo se puede percibir aquí en el hipocotilo, que es básicamente el tallo que van a dar más adelante cuando crean. También tenemos el daño causado por antracnosis, se relaciona mucho con el daño en la punta de la hoja. Si usted entra a una finca, usted puede diferenciar. Esto es un daño en semillero, este es un daño en finca, este es un daño en finca, este es un daño en finca. Este ojo de gallo, ¿verdad? Esta que es acá. Muy bien. Todos los hongos tienen este mismo proceso. Tenés esporulación, germinación, penetración y crecimiento del micelio. La esporulación es ese polvillo anaranjado que ustedes pueden ver en la hoja. Ese polvillo que se encuentra en la hoja, este que vemos acá, ¿sí? Esto es la esporulación. Todo este montón de huevecillos que están sobre la hoja. Cuando vemos este huevecillo sobre la hoja, básicamente ya no hay mucho que hacer porque esa hoja ya sufrió un daño, ¿sí? El tema es que lo identificamos, se puede visualizar hasta cuando ya la planta, bueno, cuando ya la enfermedad ha entrado en una etapa, digamos, reproductiva, ¿no? Entonces ahí hay poco que hacer. La, la esporulación, ¿cómo es que ese huevo se pasa de una hoja a otra? Puede ser por el viento, puede ser que una persona se lo llevó en la ropa, alguna labor que usted anda haciendo en la finca. Si un trabajador lleva en su ropa estos huevecillos, estas esporas de hongos, y pasa de una planta enferma a una planta sana, esos huevecillos van a caer sobre la hoja sana. Esos huevos pueden estar ahí mucho tiempo, esperando la humedad
la humedad esperando la temperatura ideal para eclosionar. Temperatura alrededor de 17 a 27 grados, ¿verdad? Una humedad relativa arriba del 60%. Cuando esas condiciones se dan, por eso les mostraba el triángulo, que es el huevo, rompe ese huevo, eclosiona y entonces genera algo que se llama tubo germinativo. Este clavo que miran ustedes acá. Voy a poner de nuevo el puntero para señalarlo. Este clavo que pueden ver ustedes por acá. Ok, este clavito que ustedes pueden ver acá, ese clavo penetra la cutícula de la hoja y se va hasta el fondo. Ustedes ven esto como un grueso porque estamos viéndolo en un microscopio electrónico, pues, pero realmente es una hoja, es una lámina de la hoja que está en vez de la hoja. Y dentro de la cutícula está el mesófilo empalizado y el mesófilo esponjoso, que son áreas de la hoja donde el hongo penetra y se alimenta, porque en esa área, mesófilo empalizado y esponjoso, es donde la hoja guarda todos los carbohidratos, esos carbohidratos que ella forma en la fotosíntesis. Yo les expliqué en la clase de química del suelo cómo la fotosíntesis es ese proceso en que la planta forma sus propios fotosintatos, toma la luz del sol, toma el dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Y el agua, y entonces forma sus propios carbohidratos porque son autótrofos, forman su alimento. Lo almacena en esta bodega de la hoja, pero el hongo lo sabe, entonces penetra hasta ahí y comienza a alimentarse. Hasta ese momento no se logra identificar la enfermedad. La enfermedad se identifica cuando entra en la otra etapa de esporulación, cuando ya emerge, pero ahí en ese momento ya está lista para infectar, digamos, hojas de otra planta. Ok, vamos a iniciar con los ciclos de vida de cada una de las enfermedades que vamos a ver a continuación. Mal de Tayuelo. Los síntomas se presentan a los 15 días después de la siembra. O sea, yo siembro la semilla, a los 15 días ya voy a empezar a tener algunos síntomas. La roya, su ciclo de vida anda entre 35 y 45 días. La antracnosis entre 10 a 24 días. El ojo de gallo de 2 días, aparición de síntomas. Y 11 días aparecen nuevos síntomas. La mancha de hierro, 14 días después de la inoculación. O sea, desde que llega la inoculación del hongo, en plantas expuestas al sol, o sea, que no tienen sombra, principalmente en vivero, en 17 días ya hay aparecimiento de síntomas. Pero en plantas que están con sombra, ¿verdad? El aparecimiento de síntomas solo se da en un 50%. A los 14 días, en plantas que están a pleno sol, ya se ven síntomas. En plantas que tienen mitad sombra, mitad sol, ¿verdad? Que tienen sombreado, que están más o menos protegidas, tenemos un aparecimiento a los 17 días. Se tarda un poco más, pero más adelante les voy a explicar la razón. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el tema del mal de Tayuelo. Esta enfermedad que se da en plántulas, o sea, en semillero, ¿verdad? Que germina. Usted siembra la planta, usted coloca la semilla en el semillero, sustrato con arena, coloca la semilla, esa semilla obviamente va a germinar, genera algo que se llama radícula, porque la raíz se llama cuando crece, pero al inicio se llama radícula. Empieza a crecer y luego emerge algo que se llama hipocotilo, que es el tallo que va a formar más adelante. Ese hipocotilo que crece, ¿no? Hasta que forma los que son los cotiledones o las hojas falsas. Son estas que aparecen acá arriba, son hojas falsas, los cotiledones. Más o menos a los 60 días ya tienen los cotiledones listos, que es el momento ideal para trasplantes, pasar del semillero hacia el vivero. ¿Ok? El mal de Tayuelo se hace presente aproximadamente en los 15 días, cuando hay un sustrato que no ha sido desinfectado, que tiene mucha humedad y el hongo prospera, entonces comienza a desarrollarse este problema. Eso es mal de Tayuelo. Es causado por 3 tipos de hongos: Fitium, Fusarium y Rhizoctonia. Fusarium y Fitium son hongos perfectos. ¿Se acuerdan que les hablé de los hongos que tenían pared celular? Estos hongos tienen pared celular. Pero Fitium no. Fitium es un homiceto, es un falso hongo, un hongo sin pared celular, un hongo menos evolucionado.
Si yo aplico un producto como Fosetil de aluminio para controlar Fusarium, ese producto no me va a servir para controlar Fitium. Por ahí es que a veces sentimos que unos productos controlan bien el mal de tayuelo, ¿verdad? Pero otros no, porque a veces los hongos trabajan juntos y a veces trabajan por separado. A veces solo está Fitium y usted aplica un metiltiofanato, ¿verdad? Un psicosín, ¿no? Que es el mismo metiltiofanato. La molécula es metiltiofanato, el nombre comercial es psicosín. Se lo aplica, pero no tiene un efecto porque el daño sigue dándose, porque el Fitium no es afectado por este producto. Ahora, si usted aplica un fosetil de aluminio, ese sí tiene un efecto directo sobre Fitium, ataca directamente los hongos imperfectos. Por ejemplo, el Prevalor, que es un Propomacarma fosetil de aluminio, tiene un efecto directo. Entonces, yo les recomiendo que si en un momento ustedes hacen la aplicación de un producto como metiltiofanato o psicosín y no controla, aprueben con aplicar un Prevalor para que vean la diferencia. Pero si aplican ambos, van a tener un mejor control porque se lo llevan a todos, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. El tema es que el mal de tayuelo se debe prevenir, no curar. Debemos trabajar de forma preventiva, tratar de controlar ese hongo para evitar, debemos controlar el hongo en el sustrato para evitar que cuando llegue la planta, que cuando llegue la semilla, afecte la semilla. Muy bien, vamos a continuar aquí. La enfermedad generalmente se presenta en focos localizados en el germinador. En ataques tempranos, la semilla no alcanza a emerger por el daño causado en el cuello. Al germinar, la semilla emite primero la raicilla y después se empieza a diferenciar el tejido de la parte aérea o hipocotilo. A partir de ese momento, la planta es susceptible a la enfermedad, la cual ocurre aproximadamente 15 días después de la siembra. En ataques en estado de fósforo o chapola, inicialmente se observa en el hipocotilo, o sea, en este tallito que les digo, que más adelante va a ser el tallo de la planta, eh, una pequeña mancha negra, esta mancha que está acá, húmeda y hundida, que progresa hasta rodearlo, o sea, hasta estrangularlo, y luego la plántula obviamente muere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de controlar el problema de mal de tayuelo? Primero, control cultural. Tenemos luz solar directa. No es que la luz solar tenga un efecto tan, digamos, tan contundente sobre la plaga, pero para no hacer nada, por lo menos aplicar este control cultural, pues sirve de algo, ¿no? Aplicamos dejar el arriate a exposición de la luz solar para que la luz del sol pues genere mayor temperatura y eso pues haga una cierta desinfección. Otra de las formas es aplicar agua hirviendo. Colocamos 3.75 litros de agua o un galón, que es lo mismo, a hervir y lo aplicamos por metro cuadrado. Con eso vamos a tener, bueno, la verdad que se van a matar no solamente los hongos, sino que todos los bichitos que están ahí se van a morir. Y entonces la planta va a desarrollar mejor. Otro control que es muy bueno es el control con tricoderma. El tricoderma es un hongo antagónico. El tricoderma llega a la raíz, forma un guante en la raíz y hace una simbiosis con la planta. Entonces, hacer una simbiosis se apropia del área, puede llegar a fusar un fitio o rizotonia y no logra penetrar con tanta fuerza porque tricoderma defiende la planta. Y bueno, si se aplica con la enfermedad, puede controlar el 50%, según esta investigación que se hizo, y si se aplica 5 días antes, controla un 80%. Para aquellos que les gusta más el control biológico. Tenemos también el control químico, que ya les mencioné, pueden desinfectar con psicosín o metiltiofanato, también está el fosetil de aluminio más Propomacar, que es el Prevalor. Ok, la aplicación de los fungicidas debe realizarse en el momento de la siembra de la semilla. Aplicaciones posteriores son menos efectivas. Muy bien, muchachos. Espero que hayan quedado claros. Vayan armando sus preguntas ahí. Esto por acá, a la par, a mano derecha, van a encontrar un semillero de café. ¿Cuál es el mejor semillero para café? ¿Cuál es el mejor sustrato, perdón, para el semillero? Es la arena. La arena, a ver, si usted usa suelo normal, digamos, un suelo arcilloso, por ejemplo, la concentración de humedad es mayor porque cuesta que se drene, o sea, que haya lixiviación de humedad. Y la humedad atrae hongos. La arena es el mejor sustrato. Usted coloca la planta, la semilla y la semilla germina sin daño con humedad.
Ok, una de las formas de hacer esto es como este señor lo tiene por acá, ¿no? Bloques alrededor, llenamos de arena, o algunos lo hacen con máscaras, cortan el guineo, lo colocan alrededor y ahí colocan la arena. Esta forma puede tener un efecto contundente sobre la semilla, sobre la enfermedad. Esta forma es buenísima para que no se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Ok, y acá a la par tenemos a la izquierda unos platos Petri donde se colocó el tricoderma y el hongo no logró prosperar, no logró desarrollarse. Digamos, usted ve que esto fuera una raíz, ¿verdad? Y tenemos aquí una enfermedad y aplicamos tricoderma. Tricoderma pobló toda esta área, ¿verdad? Todo lo verde significa que pobló, dominó sobre el otro hongo blanco que estaba acá. Y imagínense que ese es el área de la raíz, entonces controla el espacio y entonces el hongo blanco no logra penetrar porque en este caso tricoderma ya está protegiendo. Tricoderma lo vende Zamorano como trichosan. No les voy a decir dosis porque esto se mide en unidades formadoras de colonia, entonces no lo vamos a medir. O sea, no les puedo dar una dosis porque eso ya lo hace la casa comercial. Tenemos la llaga macana, que esa es otra de las enfermedades que es terriblemente afecta fuertísimo, afecta muchísimo. La llaga macana es otra de las enfermedades que afecta fuertísimo la planta, pero esta afecta en zonas, digamos, donde ya está la plantación establecida. Ahí afecta fuertísimo. Esta enfermedad se caracteriza porque ataca al azar en un mismo lote. También se puede identificar por las lesiones. Oye, quiero pedirles una disculpa si escuchan un ruido al fondo. Lo que pasa es que venimos a Tegucigalpa y no logramos llegar a tiempo al hotel donde nos íbamos a ubicar y tuvimos que ubicarnos por acá en el hotel. Así que si escuchan música por ahí, disfrútenla de fondo. Espero que me puedan escuchar bastante bien, ¿verdad? Seguimos. Listo. Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque ataca al azar en un mismo lote. También se puede identificar por lesiones causadas por machetes, o sea, actividades que hacemos en la finca, pando u otras herramientas. ¿Cómo se debe controlar? Bueno, identificar la planta enferma, cortarla a ras y hacer una aplicación de tricoderma puede funcionar. Este hongo es aprófito facultativo, ¿verdad? Y eso quiere decir que vive en medio de la materia orgánica, o sea, en un ambiente natural. No es que usted lo llevó, que por aplicaciones de productos eso generó el hongo, no. Básicamente es natural, o sea, él es un aprófito facultativo. A medida que incrementa el número de hongos, obviamente la planta va a verse afectada, ¿no? Pero normalmente, bueno, por lo menos aquí en Honduras, en nuestra finca, no tenemos muchos problemas con llaga macana. Les agradecería si pueden colocar en el chat si por ahí ustedes tienen algún problema con esta enfermedad. Sería interesante escuchar, ¿no? Pero también tenemos otra enfermedad por acá que es parecida a la llaga macana. Este es el daño, ¿verdad?, generado por llaga macana. Normalmente la llaga macana, bueno, más adelante les voy a explicar cuáles son las diferencias, pero quiero mostrarles ahorita la Roselinia pepe y bonudes. SP es varias especies, son ascomicetos, son hongos perfectos. Varias son estas especies del género Roselinia responsable de la enfermedad, destacándose bonudes y pepe, atacando varios hospederos y produciendo la pudrición negra de la raíz. Principalmente son afectados al cuello y las partes superiores de las raíces pivotantes, dada la característica del aparecimiento del hongo en terrenos de abundante materia orgánica en descomposición. Suelos ricos en humus se le considera como parte de la flora natural. La enfermedad es favorecida además por la alta precipitación y la reducida luminosidad. Sus ataques se identifican por focos. Es un hongo también saprófito facultativo, o sea que vive en medio de la materia orgánica, le gustan mucho los suelos ricos en materia orgánica. Presentándose la oportunidad, ataca la planta de café. Cuando causamos alguna herida en las prácticas, ella aprovecha y logra entrar. Pudrición de la raíz. En la superficie de las lesiones radicales se observan grupos de filamentos parecidos a cordones, ¿verdad? Estas son ninfas de hongos. Inicialmente son blanquecinos y posteriormente se tornan en color negruzco. Puede observar usted el daño que causa. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Roselinia pepo y bonudes generalmente afecta de forma gradual, o sea, y localizada, una planta quizás, ¿verdad? Pero puede ser devastadora. Llega a la planta y la destruye.
mientras que llaga macana se va a ver en diferentes lados de la finca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque llaga macana tiene esa facilidad de desarrollarse por hifas y esos hongos por debajo del suelo se van uniendo de una raíz a otra. Y esto va causando que se vaya infectando. ¿Cómo debemos de controlarlo? Bueno, hay diferentes tipos de control. Cultural, elimina la planta afectada, extraer todas las raicillas sobrantes y proceder a formar un bulto de tierra para colocar un plástico negro por encima. Este proceso se le conoce como solarización. Yo recomendaría mejor que utilicen tricoderma. Tricoderma tiene un efecto porque, como ya les expliqué, tanto en semillero, si lo aplicamos en suelo, también llega y, como en el plato Petri, aunque esté llaga macana o ceratocystis fimbriata o que esté eh, Roselina pepo, llega a tricoderma y va a controlar el ambiente. Entonces ellos no van a lograr desarrollarse. ¿Sí? Entonces, pero la planta hay que arrancarla y eliminarla para evitar que el micelio quede todavía ahí generando daños. Control químico, no se conoce un control químico efectivo, pero Cenicafé en el boletín 327, pueden buscarlo en Google, hizo pruebas con metiltiofanato. Entonces, metiltiofanato puede ser que tenga un buen control sobre esta enfermedad, habría que probarlo, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en Colombia como Topsin. Nosotros acá lo encontramos con otro nombre comercial, como Citocin. Muy bien. Ok, vamos con la antracnosis del café. Esta es la segunda enfermedad de mayor importancia económica. Bueno, ¿qué causa la antracnosis? ¿No? La causa la mala nutrición, mal manejo de sombra, suelos de mala calidad, entre otros. Ustedes pueden observar la lesión en la punta de la hoja que se parece mucho a la deficiencia de potasio y bueno, es característico del problema de antracnosis. Esta enfermedad es policíclica, o sea que tiene poli de varios ciclos dentro de la finca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces está en estado latente y solo espera las condiciones ideales para desarrollarse. Tenemos afecta ramas, afecta frutos. Ustedes pueden ver acá como la bandola es dañada por esta enfermedad, también el fruto de café verde. Bueno, cuando una vez que llega al tejido lo destruye. Tenemos en hoja, como les mencionaba. Bueno, el estrés hídrico también hace que las defensas de la planta bajen y comience a tener un problema, digamos, más agresivo de esta enfermedad, porque la enfermedad se aprovecha de la debilidad. Es como una persona, ¿no? Cuando tiene bajas sus defensas. Entonces, cualquier enfermedad, una gripe se le transforma en neumonía, ¿no? Lo mismo pasa con la planta. Y pues como les decía, inicia en la punta. Otra de las razones por las que la enfermedad puede, digamos, prosperar en el ambiente es cuando, digamos, está expuesto a altas cantidades de herbicida. El herbicida, aparte de controlar la maleza, también puede tener un golpe o estrés sobre la planta de café, dependiendo del herbicida. Pero si hacemos un control con herbicida, tengamos cuidado, porque esto va a hacer que la planta baje sus defensas, principalmente en las zonas donde ha caído el herbicida y la antracnosis prospere. Aquí tenemos los daños en fruto, daños en bandola, puede observar usted la bandola, hojas, ¿verdad? Para que vayan identificando la enfermedad por aquellos que tal vez tienen problemas en la finca y no saben realmente a qué se debe. Como les mencionaba en aquella imagen del ciclo biológico de los hongos, aquí está el ciclo biológico de la antracnosis, conidios, germinación, ¿verdad? El tubo germinativo penetra y luego la esporulación cuando ya comienza a reproducirse. Entonces, es muy importante que esta enfermedad le prestemos atención porque puede ser muy agresiva. Entre 10 a 24 días es el ciclo de vida, ¿verdad? Y una vez que llueve y en medio es óptimo para su desarrollo, empieza la multiplicación y los daños. ¿En qué momento se debe controlar? ¿Cuándo y qué acción se debe tomar? Primero, después de cosecha, que es más o menos entre febrero y abril, ¿no? Poda fitosanitaria. O sea, terminó la cosecha, vamos a hacer una poda fitosanitaria. Antes de inicio de la lluvia, entre marzo y abril, análisis de suelo para plan de fertilización, regulación de sombra, aplicación de caldos sulfocálcicos. Este tipo de caldos que no, de repente no son orgánicos, ¿verdad? Son preparados orgánicos. De hecho, tenemos una clase de preparados orgánicos donde se les va a explicar cómo se elaboran.
les puede servir muchísimo porque el caldo sulfocálcico es un polisulfuro de calcio que mata este hongo. No son productos sistémicos, o sea, no penetran adentro de la planta, pero sí generan una capa protectora sobre la cutícula. Cuando la espora quiere llegar, no logra llegar y se destruye, bueno, muere prácticamente porque el polisulfuro de calcio la mata. Época lluviosa, mayo, junio, fertilización, mayo, octubre, muestreo de enfermedades. Más adelante les voy a explicar cómo se hace, control de maleza y aplicación de caldo sulfocálcico nuevamente. Muy bien. Tipos de control, muestreo, número de hojas con daños entre el número de hojas totales por 100. Usted cuenta el número de hojas con daño entre el número de hojas totales y lo multiplica por 100. Tiene que tener un dato menor al 3%. Caldo sulfocálcico y caldo visosa. Ahí les voy a enseñar cómo se preparan en la clase de preparados orgánicos que vamos a tener la otra semana. Y pues está el control químico también, ¿no? Que cuando la infestación es muy alta, cuando el daño que tenemos es demasiado elevado, entonces, cuando la incidencia, perdón, y la severidad es muy elevada, cuando tenemos incidencia y un mayor número de plantas infectadas y cuando tenemos una severidad muy alta, o sea, mayor daño por unidad, por planta, entonces tenemos que aplicar un producto químico, por ejemplo, el oxicloruro de cobre, clorotalonil, que son de contactos, el tebuconazol más triadimenol, que es un producto sistémico, ¿verdad? Tebuconazol es un triazol, penetra hasta por los haces vasculares, xilema y floema en toda la planta, ¿verdad? Y eso tiene un control contundente. El triadimenol también, que es una estrovirulina que va acompañado con el tebuconazol, tiene un efecto directo sobre este hongo. Muy bien, tenemos también el ojo de gallo, que es otra enfermedad de importancia económica. El ojo de gallo, la lesión es muy característica porque es como redonda, ¿no? Ok, la micena citricolor es un hongo de la familia Mycenaceae, subdivisión basidomiceto. ¿Se acuerdan que les dije que la roya era basidomiceto? Bueno, el micena citricolor o ojo de gallo también es un basidomiceto. Tenemos el efecto tanto en hoja como en grano. Entonces pueden observar aquí, estas son las famosas gemas que se presentan, ¿no? Que son la parte reproductiva del hongo que termina multiplicándose, ¿no? Según el ICAFE, las variedades que son resistentes, podríamos decir tolerantes a esta enfermedad, son el Biasarchis y el Caturra. Así que para aquellos que tienen zonas donde la humedad es muy alta, ahí tienen mucha sombra de repente, no quieren disminuir el porcentaje de sombra por temas de certificación, sería recomendable que utilicen estas variedades, Biasarchis y Caturra. También hay que enfocarse en el tema del mercado, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo lo controlamos? Aquí está la enfermedad, pueden observar, mire cómo está la hoja, eh, fruto. ¿Cómo se debe controlar? Control cultural, biológico y control químico. Manejo de tejido, regulación de sombra. La tricoderma también. Fíjense que se hizo un estudio en Costa Rica sobre el uso de tricoderma arcianum. Aquí aparece tricoderma SP, SP significa varias especies, pero se utilizó tricoderma para el control de las gemas de ojo de gallo y fue contundente, fue buenísimo. Entonces, para aquellos que quieren hacer una prueba, háganlo. De hecho, tricoderma siempre lo utilizamos para mal de tayuelo, o sea, para aplicaciones en el suelo, pero ellos hicieron el estudio sobre la hoja y tuvieron un buen control. Entonces, sería interesante probarlo, ¿verdad? Para las personas que tienen digamos, muchos problemas con esta enfermedad, mucha incidencia o mucha severidad de esta enfermedad. Control químico, tebuconazol, ciproconazol, flutrafol, oxicloruro de cobre, todas estas moléculas pueden servirle. Ustedes las pueden encontrar en el mercado. No quiero mencionar mucho el nombre comercial porque para no dar publicidad, pero estos son, y además en otros países tal vez no están con el mismo nombre, pero sí los pueden encontrar con su nombre, con su ingrediente activo, ¿no? Tebuconazol, ciproconazol y flutriafol son triazoles, ¿sí? Búsquenlo como triazoles. Todos tienen el mismo efecto sobre el ergosterol que está en la pared de la célula de los hongos y en este caso son letales para las royas, son buenísimos. Por eso nosotros utilizamos mucho el Alto 100, el Amistar, el Alto 10 también, ¿no? Muchos de estos productos el Esperamax, que son productos que son triazoles, ¿no? Parte de estas moléculas que mencionamos acá y tienen un control contundente. El tebuconazol, para aquellos que están certificados en 4C o Rainforest Alliance, ya no tiene, digamos, ya no tiene permiso de utilizar, ya no se utiliza este producto
ya no se está utilizando, entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Listo. El epoxiconazol, perdón, quiero decir, el epoxiconazol, que es el mismo ópera, el epoxiconazol, ya no se está utilizando. El toncorazol, el ciproconazol y el flutazol todavía lo tenemos, pero el epoxiconazol ya no se está utilizando. Esa molécula ya está fuera de esta certificación. Tenemos mancha de hierro, enfermedad de importancia que ataca el cultivo de café, es causado por el hongo que afecta a la planta de diversas etapas, haciendo desde el vivero. ¿Cuál es la diferencia entre la mancha de hierro, que seguramente la han visto en campo, y el ojo de gallo? La lesión es parecida, ¿no? Es como redonda. En el caso de la mancha de hierro, es un poco más deforme la lesión, o sea, no es tan redonda. Y hay un aro amarillo alrededor. Desde ahí usted ya dice mancha de hierro. Mira usted cómo es el ojo de gallo, ¿verdad? El ojo de gallo, el efecto es que tiene como un ácido llamado ácido oxálico que lo pega en la hoja y cuando llega quema la célula, entonces se nota la lesión. Acá es diferente. En el caso de la mancha de hierro, lo que sucede es que hay una enzima que se llama cercosporina que se activa con la luz del sol y entonces presenta esta lesión. En viveros es característico. Hoy me preguntaban a las 2 de la tarde, eh, digamos, ¿cómo podemos evitar este daño? La sombra es muy importante en vivero. Un 50% de sombra es recomendable para evitar que el sol pegue directamente en las hojas y se active la cercosporina y comienza a generar esta lesión en los hongos, ¿no? De los hongos en la hoja. En campo definitivo podemos ver acá la recepa también, ¿no? Cercospora, cofe y cola. Vamos a ver, condiciones ideales, el desarrollo de la enfermedad favorecida por la alta humedad, temperatura elevada y estrés hídrico después de la floración. Durante el periodo sequía, cuando las temperaturas varían entre 18 y 25 grados centígrados, el periodo de incubación tiene una duración de 24 a 25 días. La temperatura óptima para la germinación de los conillos es de 30 a 34 grados centígrados. Aquí podemos observar la cercosporina más la luz del sol genera el daño, no solamente en hoja, ojo, también en fruto. Por eso es que cuando vamos a un cafetal y miramos este daño, a veces lo confundimos con otras enfermedades porque pensamos que la cercospora coficola solo afecta en viveros, pero no, afecta también en plantaciones en lugares, campo definitivo. Medidas de control, tenemos buen manejo de la sombra, fertilización de suelo, uso de caldos minerales, 12 cloruro de cobre caldo. En caldos minerales tenemos caldo sulfocálcico, caldo bordelés, caldo visosa. Hay diferentes caldos que los van a ver en preparados orgánicos. Ahorita no, pero que sí funciona muchísimo para esta enfermedad. Control de maleza. Ojo, tenga cuidado con estos productos si los va a utilizar en vivero, porque la planta en vivero, su masa foliar es menor, entonces puede generar quemadura. Por eso lo vamos a ampliar más cuando estemos hablando, cuando vayamos a ver, digamos, la clase de preparados orgánicos. Muy bien, ahora vamos a la roya, ¿no? La Emileia bastatrix, que es una enfermedad muy conocida, creo que es la más conocida de todas las que hemos mencionado anteriormente. Su aparecimiento fue en 1860 en África. Ustedes saben que el café es de Etiopía, ¿no? Entonces, en esa zona, pues apareció por primera vez la roya en 1860. Ustedes eran el sueño de su mamá, así que ni por cerca estábamos por acá, ¿no? En América apareció en 1976 casos documentados, ¿verdad? Ya en Colombia, luego en Venezuela y ahorita, pues, obviamente ya en Honduras ya tenemos maestrías en esta enfermedad. ¿Cuáles son las variedades que eran susceptibles en la época? Que de hecho todos los arábicos puros son susceptibles, pero en aquel entonces teníamos muchos típicas de Borbón, que son arábicos puros, entonces la roya los afectaba directamente. Quiero mostrarles por acá también el progreso de esta enfermedad Emilia bastatrix. Si ustedes observan, aquí llega la espora a la hoja, ¿sí? En los primeros 24 días no hay señas o sea, no hay síntomas, no aparecen síntomas, nada de lesiones, no hay amarillamiento, pero ya el hongo está dentro, ya penetró a la hoja y está alimentándose de los carbohidratos en la hoja. Luego que empieza a desarrollarse la etapa de esporulación, entonces empezamos a ver manchas translúcidas. Toda esta etapa de acá atrás se conoce como latencia, que son desde los primeros síntomas visibles hasta la formación de esporas. Luego tenemos ya la etapa de inicio de formación de esporas y luego la alta producción de esporas. Y ya empieza a reproducirse, 30, 35 días. ¿Sí? Veamos acá, esta es una gráfica de Colombia, la extraje de Cenicafé para presentárselas a ustedes, ¿no?
hicieron un estudio desde el 2010 hasta el 2019 y probaron algunas variedades mejoradas, genéticamente mejoradas, ¿verdad? Que son catimores. En este caso ellos tienen una variedad que se llama Castillo y variedad Colombia, que son mejoradas, como quien dice Paraíba acá, que es una mezcla del híbrido de Timor más Biasarchi, y en el caso del café 90, ¿no? Que es una mezcla del Caturra más el híbrido de Timor. En el caso de la variedad Castillo también, que ya está patentada por ellos como Castillo, pero es un Catimor. Las variedades mejoradas genéticamente, trabajos que hicieron de mejoramiento, tuvieron una incidencia menor al 5%, pero variedades que no han sido mejoradas genéticamente, como el Caturra y otras variedades arábicas, como las que tenemos acá, por ejemplo, Geisha, Borbones, Pacas, Pacamaras, la incidencia superó el 30%. Mire el rojo, el Caturra, tremendo, un impacto severísimo. Desde el 2010 hasta el 2019 no hubo, digamos, resistencia a la enfermedad, porque la enfermedad de la rodilla, ese hongo es muy agresivo y si no tenemos plantas mejoradas, lastimosamente no vamos a poder contra ella. Esto es importante porque algunos de ustedes quieren tomar la decisión de utilizar, de sembrar. Ustedes van a sembrar una planta para 20 años. 20 años, o sea, hay que seleccionar la planta. Si usted tiene un mercado de cafés especiales, entonces sí siembre cafés arábicos puros, pero ya sabe que la inversión para controlar las enfermedades es mayor y busque zonas arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero si usted tiene zonas de 700 metros a 1400 metros sobre el nivel del mar, su mercado es un mercado convencional. ¿Para qué se va a meter a trabajar con estas variedades de café? Busque variedades de café certificadas que tengan mejoramiento genético para que no tengan este problema. Miren, menos del 5% en variedades mejoradas genéticamente, arriba del 35% variedades que no tienen genes de mejoramiento. Estos últimos 4 minutos, quiero ampliar un poquito algo muy importante por acá. El momento ideal para el control de la roya no es cuando usted quiere, no es cuando el vecino le dice, es básicamente después de la floración más importante. Los jóvenes o técnicos de Plan Nescafé que andan en campo tienen un calendario de floración. En el calendario les muestran el momento ideal para iniciar los controles de enfermedades. Si hoy se dio la floración, si en esta semana se dio la floración más importante en su cafetal, supongamos que tuvo, no sé, un 60% de la floración en todo su cafetal, porque hay floraciones locas, ¿no? Pequeños parches donde se da una floración poca, bajita, ¿verdad? Pero tenemos una floración importante, pesada, fuerte, que se mira blanco todo el cafetal. Esa es la floración, hay que registrarla. Cuando la flor abre, antesis o abre la flor, entonces ya el fruto ya está formado. Desde ese momento nosotros tenemos que hacer un registro. Día 0, abrió la flor y es la floración más importante. 60 días después de ese momento, yo debo hacer mi primer muestreo. De ese muestreo yo tengo que sacar qué porcentaje de la incidencia de la enfermedad tengo en la finca. Si el porcentaje supera el 5%, yo debo empezar a hacer controles. Más adelante les voy a enseñar cómo. Luego, a los 90 días, tengo que volverlo a hacer. Muestreo. Si la incidencia supera el 5%, debo hacer un control. Luego, a los 120 días, muestreo. Si la incidencia supera el 5%, debo hacer control. Y los 180 días es igual. Tenemos alrededor de 240 días desde la floración hasta la cosecha o maduración. ¿Cuál es el objetivo? Mantener sanas el 70% de las hojas. Señores, si una bandola está llena de café y esa bandola pierde las hojas, ese café no va a ser alimentado. Todos los carbohidratos que están en la hoja, que la roya se los quiere comer, se usan para traslocarse al grano. Si no hay hojas, no hay grano. Si no hay hojas, no hay crecimiento del grano. Tenemos que cuidar las hojas. ¿Y cuándo es el momento? Cuando empieza el desarrollo del grano de café. No es cuando usted quiere, no es cuando llueve, no es cuando el vecino le dice, que hoy sí, porque todo el mundo lo hace. No. 60 días después de la floración más importante, 90 días después de la floración más importante, 120 días, 180 días después. Muestreo, aplicación. Muestreo, aplicación. Ahorita van a ver cómo se hace.
Esto es como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Hay que cuidar al bebé porque en cualquier momento puede, si tiene un estrés o cualquier cosa que pueda pasar, puede llegar a perder el niño con un aborto espontáneo. Lo mismo pasa con el grano de café. Una vez que está formado, debemos empezar a controlar 60 días después de la floración. Aquí inició, terminó la floración, inicia el proceso, 60 días acá. Empezamos con la etapa 1, ¿verdad? Perdón, ya inicia la etapa 2, porque la etapa 1 es desde 0 hasta los 60. Etapa 2 ya va desde los 60 hasta los 120 días, 120 días, tercera etapa, hasta los 180 días y así. Este tiempo, de los 60 días hasta los 180 días, debemos de cuidar este grano que ve en crecimiento. Aquí debemos conservar el 70% de la zona. Aquí la roya es nuestro máximo enemigo. Si no tenemos cuidado en esta etapa, entonces el grano eh, se va a quedar pequeño, se va a caer y eso al final repercute en su venta de café porque baja el peso, baja la calidad del café. Es el momento ideal para hacer el cuidado de la roya. No es antes no importa tanto, ni después, es en este momento. Ok, medición de niveles de infección y de incidencia de la roya. Bueno, primero vamos a entrar al lote, puede ser una manzana, en zigzag por en medio de la finca vamos a tener 60 plantas por hectárea. Algunos toman esta cantidad por manzana, es irrelevante. Una manzana tiene 7.000 metros cuadrados, 3.500 plantas y una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, son alrededor de 5.000 plantas, ¿verdad? Puede hacerlo. 60 plantas. Cuenta las hojas infectadas en la bandola del tercio alto, bandola del tercio medio y bandola del tercio bajo. Luego que tiene todas las plantas contabilizadas, va a verificar cuántas hojas estaban infectadas y el total de hojas. ¿Cómo así? Si conté mil hojas en todas las 60 plantas, para poner un ejemplo hipotético, 1.000 hojas, voy a ver cuántas hojas de estas estaban infectadas por roya. Si tengo 30 hojas infectadas por roya y lo divido entre 1.000 hojas que conté totales, entonces voy a tener un 3% de infectación. Esto es menos al 5%, por lo tanto, no amerita una aplicación de un producto contundente. Puede aplicar un producto de contacto, un caldo, por ejemplo, pero no amerita aplicar un sistémico, por ejemplo. Esta es la forma correcta de hacer el muestreo. Hay otras personas que tienen otros métodos, pero este es un método bastante eh, integral, ¿no? Que integra toda la finca. Entonces, es un método bastante efectivo. Y acá tenemos, ya para ir finalizando, 60 días, 90 días, 120 días, 180 días. Menor al 5%, podemos utilizar un producto protectante entre 5 y 10%, puede ser un protectante y un sistémico. De 10 a 15% de infestación, ya debemos utilizar sistémico. ¿Qué pasa? La hoja, si, digamos, si la incidencia supera ese porcentaje del 5%, muchas de estas esporas de hongos que ya germinaron están dentro de la hoja y un producto de contacto no puede matarlo porque el producto de contacto no penetra la hoja. La lámina de la hoja no es penetrada, o sea, no ingresa, pero un producto sistémico sí penetra. Llega hasta xilema y floema y se mueve por toda la planta. Entonces, cualquier hongo que esté adentro lo va a destruir. Mientras que un producto de contacto solo va a eliminar las esporas que se encuentran sobre la hoja. Entonces es importante hacer el muestreo para no tener que hacer una aplicación innecesaria. Usted me dirá, bueno, yo puedo aplicar sistémico cuando yo quiera y siempre lo hago, para así no tengo problema. Ok, pero también hay que ver que hay productos que son caros, ¿no? Si vamos a comprar un Amistar, es un producto bastante caro, pero bueno, si ustedes no pueden pagar, no hay problema. Yo lo menciono para que ustedes tengan en cuenta que no es necesario hacerlo si la incidencia, pero si la incidencia es muy alta, sí es importante que tengamos control. Algunos productos que se utilizan, este es un estudio que hizo Rainforest Alliance en Honduras para verificar qué moléculas eran más utilizadas. Tenemos productos como Opera, Hotpus, Amistar Extra, Esperamax, Stigma, Alto 10, Verdadero, Cupravit, Derosal. Aquí están las moléculas. El Opera, por ejemplo, el que les decía yo, el epoxiconazol, ya no está permitido en el mercado para los que están certificados por 4C y están certificados por Rainforest Alliance, ya no se está utilizando. La Unión Europea decidió que este producto era muy nocivo, entonces ya no se puede utilizar, ¿verdad? Y así posiblemente algo otro, pero por los demás, acetocitrobin, floxistrovin, ciproconazol, todos esos sí se están utilizando. Pero entonces tenemos opciones, ¿verdad? No hay
No hay excusas. Resumen de lo aprendido hoy, joven. Número 1, en el triángulo de las enfermedades aprendimos la mala selección de la zona, ambiente, aumenta el daño por hongo, patógeno, lo que baja la producción de café hospedero. Número 2, las enfermedades de mayor importancia económica en el café son la roya, la antracnosis, mal de talluelo, ojo de gallo y la mancha de hierro. Para tener un control exitoso se necesita realizar un manejo integrado que incluya control cultural, biológico y químico. Número 4, las variedades de café mejoradas son más resistentes a la roya. Número 5, se necesita conservar el 70% de las hojas de café para obtener una buena producción de café. Y número 6, los controles preventivos y curativos para roya se seleccionan de acuerdo con un muestreo de enfermedades en el cafetal, siendo el 5% el punto de alerta. Bueno, gracias por el tiempo, digamos, por escucharme, ¿verdad? Durante esta hora. Y bueno, si tienen preguntas, estamos para contestarlas. Nelson. Ingeniero, muchas gracias por esa gran cátedra que nos acaba de dar, ¿verdad? Que compartió con nuestros jóvenes caficultores. Por acá tenemos unas preguntas, las cuales nos hacen nuestros jóvenes. Por ejemplo, Francisco Álvarez nos pregunta, ¿cuántos días antes de preparar el semillero debemos aplicar tricoderma? Muy buena pregunta. Ok, hay que aplicarlo unos 5 o 10 días antes, ¿sí? Para que el hongo pueda desarrollarse. Desde el momento que el hongo llega, comienza a desarrollarse. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no tenemos una disciplina a la hora de hacer riego. Entonces, si no regamos, entonces el hongo no se va a desarrollar. Tiene que haber un ambiente propicio, como punto número 1. Como punto número 2, si aplica un control biológico como tricoderma, no debería ser un control químico porque va a matar al hongo, ¿verdad? Si va a aplicar biológico, no aplique químico, pero sí unos 5 a 10 días antes. Para mayor información, abóquese a Zamorano, puede buscar el número de teléfono ahí en la página de ellos y ellos le van a decir, ¿verdad? Porque también va a depender de las unidades formadoras de colonias que trae, digamos, el producto, la cepa también del hongo, muchas cosas, ¿no? Pero ellos dan como una orientación más específica para el uso de sus productos. Pero más o menos allá de entre 5 a 10 días antes para que se desarrolle bien el hongo y usted pueda sembrar la semilla que tenga una mayor protección. Ok, otra pregunta nos hace Elena Cruz. Dice que si el caldo visosa es lo mismo que el caldo bordeles. No, son distintos, pero ese tema no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar en la clase de preparados orgánicos que va a ser la siguiente semana. Así que no se lo pierdan. Ok, por ahí tenemos una última pregunta, la cual nos hace Eduardo Vázquez. Nos pregunta si aplicamos un triazol durante el estadio esporular, podemos controlar la propagación hacia las hojas sanas. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Ok, la pregunta es, si aplicamos un triazol durante el estadio esporular, ¿podemos controlar la propagación hacia las hojas sanas? Sí, sí, de hecho, digamos, cuando esté en la etapa de esporulación, la idea es que hagamos la aplicación de un producto para que matemos esa espora y no llegue hacia la hoja sana, ¿verdad? Si mataste la espora, entonces la espora no va a movilizarse a esas hojas, a otras hojas sanas. Parte del programa de aplicación de productos es para eliminar esa espora y que no se siga multiplicando. Bueno, ustedes lo han visto en campo. Normalmente el hongo se desarrolla más rápido cuando llueve, digamos, en la noche llovió y el siguiente día en la mañana eh, hace sol y la temperatura incrementa. Entonces, al siguiente día usted va a encontrar una mayor esporulación de la roya, o sea, una mayor cantidad de hojas infestadas de roya. La incidencia es mayor porque hay mayor cantidad de individuos con la enfermedad debido a que ese ambiente es propicio para ella. Entonces la gente hace la aplicación del producto y usted ve que cesa o mengua la multiplicación del hongo. Lógicamente porque matamos las esporas. Claro que sí, evitamos que se pasen a una hoja sana. Ok, ingeniero, una última pregunta, así de forma rápida.
Nos preguntan por acá si existen nuevas tecnologías o investigaciones para mejorar la resistencia del café a estas enfermedades. Sí, claro, se sigue haciendo fitomejoramientos. Honestamente, hasta ahorita lo que se ha llegado, ¿verdad? Es a sacar genes del híbrido de Timor. ¿Qué es el híbrido de Timor? Bueno, es como un derivado de, del café robusta, ¿no? Ustedes saben que el café robusta, para aquellos que tal vez, sí, no sé si nos miran de Brasil acá, pero el café robusta es un tipo de café que resiste a la roya, o sea, no le afecta a la roya. Entonces se sacaron genes de esta planta, que es un derivado del híbrido de Timor, del robusta, del híbrido de Timor, ¿no? Y se mezcló con el caturra. Entonces, esta mezcla generó una planta que tiene características del arábico, ¿verdad? Pero también, o sea, la calidad del arábico, pero también tiene la robustez del robusto. Y ese es un mejoramiento genético. Hoy en día se siguen haciendo cruces y retrocruces para poder llegar a plantas más resistentes, porque la roya sigue mutando. Ahora hay nuevas razas de roya. Nosotros iríamos con la raza número 2, pero ya hay nuevas razas que están haciendo afectaciones. De hecho, el café, para ponerles un ejemplo, en Honduras, el café Lempira, que es la mezcla entre caturra y del caturra y el híbrido de Timor, ¿verdad? Es una de las variedades que ya no es resistente a la roya. En el 2007 fue declarada como una enfermedad susceptible a la roya por el mismo café. Sucede que ya la roya pues lo golpea y se preparó inicialmente, no era así, ¿no? Pero como la roya va mutando, entonces estas nuevas mutas, ¿qué es mutar? Es generar mayor defensa, es generar mayor capacidad de resistencia. Esto sucede también bastante cuando utilizamos un solo producto. Por eso nosotros siempre decimos roten productos. Si van a utilizar hoy un Mancozeb, utilicen la siguiente aplicación, no sé, una estruvirulina junto con un triazol, para que no tengamos la misma familia química, porque el hongo, si es atacado en el ergosterol que está en la pared de la célula, la siguiente vez sea atacado en otra área. Lo mismo pasa con los insectos, ¿verdad? A veces tenemos que hacer aplicaciones de un órgano fosforado, pero luego tenemos que hacer la aplicación de un producto que sea diferente, ¿no? Para que a la hora un producto que sea distinto a este, para que cuando llegue a generar el daño en el insecto, el segundo producto que llegue no vaya al mismo lugar, ¿sí? Entonces, hacemos que el hongo, que en este caso el insecto, mañana lo van a ver, pero hacemos que el insecto no genere resistencia. Si estamos atacando solo el mismo lugar, entonces comienza a haber una mayor resistencia. Atacamos solo el sistema nervioso del insecto con un producto, entonces ese insecto en algún momento va a generar resistencia. Pero si traemos otro producto que no afecta, digamos, el sistema nervioso, sino que se va a otra área, entonces el hongo, en este caso el insecto, no va a poder generar una mayor resistencia a este otro producto y va a morir, ¿no? Entonces ese es el principio de rotación, lo mismo que hacemos con los hongos. Utilizamos un producto químico como un triazol, la siguiente vez podemos estar utilizando otra familia como un fosfecil de aluminio, tal vez, ¿verdad? Que tenga un control contundente sobre este hongo. Ingeniero Julio, le agradecemos por esa maravillosa cátedra, ¿verdad? Y gracias a ustedes, principalmente jóvenes caficultores, quienes son los que apartan pues el tiempo, ¿verdad? Para poder recibir estas maravillosas clases. Y pues bueno, invitándoles de manera pues motivándoles siempre a que ustedes puedan seguir con nuestras clases durante lo que es este módulo que va a durar hasta en diciembre. Mañana no se pierdan, por favor, la clase de plagas de importancia económica en el café. Así que ya saben, estamos a la orden. De nuevo, muchas gracias al ingeniero Julio, que bueno, hemos hecho una travesía hoy muy interesante su clase. Así que jóvenes, sin más que decir, su servidor Nelson Ramírez les desea buenas noches. Nos vemos mañana.